gracia de Cristo reanima tu amor. Quiero que abran sus Biblias al libro de Lucas, capítulo 13, versículo 18. Lucas, capítulo 13, versículo 18. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? Dice, ¿con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Verso 20. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Aquí está hablando de la progresividad del crecimiento de la semilla de la palabra de Dios, del Mesías, del cumplimiento de las promesas de Dios en la simiente de la mujer, en la bendición y la promesa dada a Abraham, a Isaac y Jacob, y como consecuencia la manifestación gloriosa de Dios en Cristo nuestro Señor. Quiero explicar aquí 2 cosas. La palabra, parecida a, semejante. Pero es curioso, en el verso 20 dice, ¿a qué compararé? Pero también dice, ¿a qué semejante? Dice, ¿con qué lo compararé? O sea que comparar y semejante son sinónimos de algo que iba a ser evidente ya en la palabra de Dios. Y lo fue. Y lo fue a tal extremo que se predicó el evangelio del reino hasta los últimos rincones de la tierra conocida de entonces, ¿verdad? Y así fue como llegó a nosotros hoy, después de 2000 años aproximadamente. Quiero explicar la palabra el reino de Dios. Las 2 veces el Señor dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios? Dice, ¿a qué compararé el reino de Dios? El reino de Dios, en este contexto y en esa construcción, en esa frase, significa el dominio y la autoridad de Cristo. ¿A qué le compararé? El reino de Dios. La palabra reino es una palabra griega, basilea, que significa un lugar donde un rey tiene el poder absoluto. De manera que el dominio y la autoridad de Cristo, el Mesías, va a ser en ese reino, donde Él va a reinar, donde el territorio va a ser todo el universo humano, ¿verdad? Y donde el rey va a ser nuestro Señor Jesucristo, sentado en un trono que significa autoridad, poder, potestad. La expresión también dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios? Aquí, ahora, en la tierra. El reino en los cielos significa el destino. Y el reino de los cielos significa el origen divino. Y el reino de Dios significa, ¿verdad?, el dominio y la autoridad de Cristo. Yo quiero compartir con ustedes ahora ya quiero que me den compartir pantalla. Voy a usar un estudio que yo hice sobre el premilenialismo. Y en uno de esos temas, ¿ya?, yo presenté un tema que lo quiero compartir con todos ustedes. Vamos a hablar del reino de Cristo. Yo creo que es súper importante que hablemos del dominio y la autoridad de Cristo, porque hay conceptos equivocados dentro de la cristiandad y unos que enseñan el premilenialismo, que antes que venga el final, Cristo va a reinar en la tierra por 1000 años, porque como no lo reconocieron como rey, entonces uno puso como sustituto, ¿verdad?, la iglesia. Y la verdad que esa es una de las doctrinas más falaces, más falsas, más fuera de contexto y sentido lógico que tiene.
Y eso fue y comenzó en el siglo, bueno, había algunas ideas premilenialistas antes, pero se hizo más fuerte en el siglo XVIII, ¿verdad? Donde sectas muy conocidas como los Testigos de Jehová, los Adventistas, y luego algunos del mundo evangélico, ¿verdad? Empezaron a enseñar esto del premilenialismo. Yo quiero que veamos, ¿ya?, el 1 Corintios, capítulo 20, versículo 20 al 26. Levantado para sentarse en su trono, a la diestra de Dios hasta el fin. Veamos. Ya, perdón, disculpen, tengo que volver atrás. Leamos primero, ya, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 26. 1 Corintios, capítulo 15, ya, versículo 20 al 26. Dice la palabra de Dios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dice Pablo. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En el versículo 25 dice, debajo de sus pies, se refiere al triunfo de Josué. En Josué, ya, cuando sometieron a 5 reyes e hizo venir a los príncipes y a los dirigentes del pueblo de Israel para que pusiera su pie en el cuello de los enemigos. Y los puso en el cuello de sus enemigos después que los venció. Y luego fueron decapitados. La expresión hasta que reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Dice la palabra de Dios que fue Jesucristo, ya levantado para sentarse en su trono a la diestra de Dios hasta el fin. Veamos un texto muy interesante también. En Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 29, dice lo siguiente. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, porque David era profeta, uno que hablaba inspirado por Dios, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono espiritual, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hermanos, en Hebreos capítulo 1,
versículo del 3 al 13, ascendió para sentarse en su trono. Perdón, ascendió para sentarse en su trono, a la diestra de Dios hasta el fin. Si esto no es una promesa de parte de Dios, ¿qué significa? El cual, ya voy a achicar aquí algo que me está molestando en el coso en la pantalla. Lo voy a sacar hacia arriba. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Fíjense ustedes las 6 cosas que dice de Cristo. Y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hermanos, estamos leyendo un texto de las Escrituras, ya, que apunta a una verdad increíble y que todos quisieran o podrían negar, lo que es innegable. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a el Padre y él me será a mi hijo, en el sentido del propósito, los planes de Dios. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. En Apocalipsis 19:10 hay un texto que está en íntima relación con lo que estamos leyendo. Si Cristo no es Dios, ¿por qué le adoraron los ángeles? ¿Por qué le adoraron los ángeles? En el 19:10 del libro de Apocalipsis, dice la palabra de Dios. Juan dice, yo me postré a sus pies para adorarle al ángel que le estaba dando el mensaje. Y dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, cumplida en él a cabalidad. Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cómo es posible que un ángel le diga a un hombre, mira, no lo adores, adora a Dios porque yo soy consiervo tuyo como de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús? Adora a Dios. Y en el 22 de Apocalipsis, capítulo 8, Apocalipsis, capítulo 22, versículos 8 y 9 dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, otra vez, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Hermanos, yo no sé por qué la gente siempre trata de robarle a Dios la gloria que él siempre ha tenido. Lo que confirmó con sus hechos, con sus palabras, con su carácter, con su conducta, con su sacrificio, con su manifestación gloriosa cuando salió de la tumba y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Veamos qué sigue. Versos 7 y 9 del capítulo del libro que estamos leyendo. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. El
texto dice a quién se refiere el oh Dios. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Cristo es Dios. El cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. El primer Dios es Cristo, el segundo Dios es Dios el Padre, por lo cual te ungió Dios, te hizo Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hermanos, en el libro de los Hebreos, uno de los puntos fundamentales del libro de los Hebreos es la superioridad de Cristo sobre todos los profetas anteriores. Es superior a los ángeles, es superior al sacerdocio levítico, es superior a todas las promesas. Tenemos mejor resurrección, mejores promesas. O sea, Cristo es rey. Incluso pusieron ellos, él dijo, rey de los judíos, dijeron, y reclamaron los judíos. Pero un incrédulo, una persona que no tenía ni una relación con Dios, comunión con Dios, dijo, lo que escrito, escrito está. Sin saber ni un significado de eso, sin entender las palabras que estaba poniendo así, los hizo ya Pilatos, y Dios usó a Pilato para dar testimonio de esa verdad. La conversación que había tenido Jesús, con Pilatos. Le dice, ¿tú eres rey? Sí, dice. ¿Lo dices por ti mismo? Te lo ha dicho otro. Entonces viene Jesús, le dice, dice, mi reino, no te preocupes, Pilato. Tú tienes tus propósitos humanos de esta tierra, terrenales, posesión política, influencia social, riquezas. Él estaba haciendo su carrera a Roma para ser senador romano. Mi reino no es de este mundo. Una vez, mi reino no es de este mundo. Dice Cristo eso. Y en el mismo verso dice, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían, como lo hacen en el caso tuyo, le dice Jesús. Eso lo agrego yo, ya. Y luego dice, mi reino no es de aquí. ¿Por qué la gente quiere traer a Cristo? Primero, negar que Cristo es rey ahora y que reina, que tiene todo el dominio, el poder y la autoridad. Que la eclesía, la congregación, es donde Él reina. ¿Y quién es la congregación? La congregación está compuesta por creyentes, por personas que confesaron que Cristo era el Hijo de Dios. Y al confesar que Cristo era el Hijo de Dios, aceptaron los términos y condiciones de Dios en la persona de Cristo. Porque toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra, dice Cristo. Toda autoridad en el cielo y en la tierra. Cristo reina en un reino espiritual, que es la eclesía, los llamados aparte, la asamblea, la congregación de Cristo, donde Él mora. En la mente de las personas, en la conducta de esas personas, cuando el Espíritu del Señor convence a esas mentes para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, es increíble que personas que dicen que estudian la Biblia no son capaces de entender eso. Mire lo que dicen los versos 10 y 13. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y dijo Dios, sea hecho. Y los cielos son obra de tus manos. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Cristo es Rey. Cristo es Rey de reyes, Señor de señores. Y con Él están los que son elegidos, llamados y fieles, llamados, elegidos y fieles. ¿Por qué la gente quiere negar lo que es evidente? ¿Por qué quieren traer de vuelta a Cristo 1000 años sobre la tierra? Dice que esta tierra será disuelta, será deshecha. Dice, será borrada, dice una versión libre. No existirá más. Porque donde está el Señor, o en las regiones celestiales, ya no existe el sol, ni necesitamos ninguna cosa. Estaremos para siempre en la presencia de Dios. Ya expliqué esto de hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13, dice que debe reinar en los cielos a la diestra de Dios hasta el fin. Hermanos, debe reinar en los cielos, debe ejercer su autoridad y dominio, poder, potestad, en los cielos, a la diestra de Dios, en el trono de Dios, a la diestra del trono de Dios, hasta el fin de los siglos, para siempre. Mire, leamos. Ya, Hebreos 10, versículos 12 y 13. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido, espérense un poquito que esta cosa me está molestando, ahí sí. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Acuérdense que en el capítulo 7 habló de la redención de Cristo, en el capítulo 9 del libro de Hebreos. En el libro de los Hebreos. Si ustedes leen conmigo, por favor, quiero llevarlo yo al capítulo 9 del libro de los Hebreos. Ya, en el libro de los Hebreos dice, antes ha comenzado en el capítulo 8, verso 1 de Hebreos, dice, ahora bien, Hebreos capítulo 8, versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Por qué no quieren creer eso? Cristo reina desde los cielos. Dice la palabra ya, pero estando ya presente Cristo. Capítulo 9, versículo 11. Capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El 10:12 en el mismo tenor, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Perdón, disculpen. Se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Fíjense ustedes la secuencia lógica. Cristo baja a la tierra, se manifiesta, predica, se sacrifica, muere, resucita, asciende, se sienta en el trono, reina, ahí ejerciendo todo su poder, potestad moral y espiritual en toda la humanidad, esperando ya hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, ¿qué pasará? Veamos.
Veamos la conclusión. Hermanos queridos, veamos la conclusión. El reino de Cristo comenzó en la fiesta del Pentecostés y continuará hasta el fin de los tiempos. Hermanos, si hay algo que nosotros tenemos que pensar y que tenemos que razonar, es lo que Dios ha hecho, de lo que Dios es, dónde está, cuál es su autoridad. ¿Por qué quieren traer a Cristo a la tierra por 1000 años si Cristo ya reinó? Está reinando hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Quiero compartir con ustedes, con esto en mente aquí presente, algunos versículos que son muy interesantes. Yo no sé cuánto tiempo me queda, pero me gustaría bajar otro estudio que tengo sobre cómo los cristianos reinan con Cristo, ¿vale? Porque dice la palabra de Dios que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, dice, leamos Colosenses capítulo 1, ya, Colosenses, Filipenses, Colosenses, Efesios, Colosenses, vamos a Colosenses, Filipenses, Colosenses, capítulo 1, ya, dice que los que tienen el conocimiento de Cristo, leamos Colosenses capítulo 1, por favor, capítulo 1, que es un sermón que yo tengo aquí, ya que yo le he puesto por título aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Y cómo somos hechos aptos para participar de la herencia de los santos en luz? Miren lo que dice comenzando el versículo 9. Por lo cual también nosotros, Colosenses 1:9, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, los colosenses, y de pedir que seáis llenos de ¿qué cosa? Primero, del conocimiento de su voluntad, en toda obediencia, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que andéis, dice enseguida, verso 10, como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La expresión de longanimidad de la RAE dice grandeza y constancia de ánimo en las adversidades, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, los cristianos redimidos. Verso 13, Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. 1. 2. Trasladado al reino de su amado Hijo, la eclesía. Trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Y tercero, el perdón de pecados. Si la iglesia no es el reino donde el Señor ejerce su dominio y autoridad, entonces seguimos en las tinieblas, no estamos en el reino, no sirve de nada la sangre derramada en la cruz porque tenemos redención por ella, y tampoco tenemos el perdón de pecados. Mire las consecuencias funestas que eso significa. Hermanos queridos, hay tanto más que decir, y la próxima vez que me toque otra vez, el próximo martes, si el Señor me da vida y salud,
y comparto con ustedes, quiero hablarle a ustedes cómo los cristianos reinamos con Cristo, cómo todas las promesas hechas se cumplen en la persona de Cristo. Pero negar lo que es evidente es lo que a uno lo saca, qué sé yo, un poquito, no de quicio, pero a mí me molesta porque ofende mi propia inteligencia, mi propia, no sé, raciocinio, el análisis lógico, la mente analítica que todos tenemos que tener. Fíjense ustedes que en el libro de Hebreos, ¿ya? Hay un texto ahí que es muy interesante. Dice de que en el capítulo, voy a leer con ustedes, ya, en la ciudad de Sion, dice que Él nos ha trasladado, espérense un poquito, si alguien me ayuda ahí, está en el libro, lo tengo marcado aquí, pero no lo encuentro en este momento. Donde dice que hemos sido trasladados a un reino inamovible. Dice que los cristianos en el capítulo 12, versículo 22, ya dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, en compañía de millones de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, dice a Dios el juez de todos los espíritus, perdón, de todos los espíritus. Verso 28. Claro, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos, dice, que nos amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que nos amonesta, desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, la tierra y todo lo que significa material, como cosas hechas para que queden las inconmovibles, eternas. Así que, coma. Esta es una palabra conclusiva. Así que, por lo tanto, coma. Así que, coma. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En el 10:31 dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Reino, hermanos queridos, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. El reino de Jesucristo es el reino del cual Él habló a toda la gente. Comienza su discurso diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, del origen. La autoridad y el dominio de Cristo se ha acercado. Cuando Cristo murió, resucitó, ascendió y se sentó en el trono con Dios, comenzó el reino de Cristo. Dice que cuando Cristo ascendió a los cielos, dice que Daniel vio ahí en el futuro, uno como apariencia de hombre hacia el anciano de días, sentado en su trono, y le fue dado honor, gloria y reino. Cristo reina ahora. El reino de los cielos es aceptar los términos y para ser parte del reino de los cielos, del reino de Dios, del reino de Cristo, porque Cristo es Rey de reyes y Señor de señores, y con Él están los que son llamados, elegidos y fieles. ¿Por qué ese afán de traer el reino a la tierra si la tierra ya no tiene más esperanza? Ya terminaron todas las oportunidades. Cristo es el último de los profetas. Cristo ya no hay más. Cristo es el Salvador del mundo. Y algún día Cristo va a venir. Algún día Cristo va a venir.
Y esperamos que el día que venga Cristo, ¿verdad? Todos los que le confesaron que Él era el Hijo de Dios e hicieron su voluntad, siguieron el ejemplo apostólico de las enseñanzas de Cristo en los apóstoles, ratificada y confirmada por el Espíritu Santo, quedarán excluidos. Y los que sí obedecieron serán llevados delante de la presencia de Dios. Yo es todo lo que tengo que decir. Yo espero que la próxima vez que me toque, el próximo martes, voy a hablar de un tema que tiene que ver, ¿verdad?, con el tema este de que los cristianos reinen ya con Cristo. No sé si lo quieren ver ahora y tengo tiempo. No, ya no, ya. No, son las 21:40. Me quedan 5 minutos. Pero eso, hermano, es lo que yo quería compartir con ustedes hoy día, ¿ya? Y espero que hayamos sido edificados y estemos firmes, ¿ya?, en lo que es la palabra del Señor. Voy a terminar con una breve explicación, no profética, pero en las palabras de Cristo mismo. Con las palabras de Cristo mismo. Ya, en el libro de Marcos, por favor, busquen en el libro de Marcos. Mateo, Marcos. Busquen en el libro de Marcos, en el capítulo 9, 10 o 10, 9. Ustedes saben que yo sufro de discalculia, así que me disculpan. Ya, capítulo Marcos, capítulo 9, versículo 1. ¿Ok? Dice Marcos, capítulo 9, versículo 1. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos que están aquí, apóstoles, discípulos, los que oían, que no gustarán la muerte, o sea, no morirán físicamente, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. La autoridad de Cristo, venida con poder. El reino de Dios venido con poder. En Lucas 24 dice Jesucristo, versículo 49, 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y le había dicho en Mateo 16 a Pedro, cuando él confiesa que ellos creen, que están convencidos, están persuadidos de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Miren lo que le dice el Señor ya a Pedro. Y Él les dijo, capítulo Mateo, espérense un poquito, 16, versículo del 13. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire lo que le dice entonces Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no quiere decir que la revelación fue para él solo, sino que, ¿qué decís vosotros, todos? Por los hechos, acciones, milagros, prodigio, enseñanza, carácter, moral, todo. Sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi congregación, mis seguidores, los fieles de Dios. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Imposible. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Llave, autoridad, pertenencia, potestad. Y todo lo que atares
conforme a lo que dice en el cielo. Y todo lo que desatare será desatado en los cielos, la tierra. Y mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Hermanos queridos, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cómo somos parte del reino de los cielos? ¿Cómo venimos a ser parte de donde Cristo reina, donde Él ejerce su poder y autoridad? Que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Que nos rescató y nos puso en su reino. Que por su sangre fueron nuestros pecados redimidos. Y vinimos a ser parte de los propósitos eternos de Dios en Cristo, que Cristo es la manifestación gloriosa de Dios. ¿Saben lo que pasó? Llaves es plural, una. Dos es plural. En el día de Pentecostés, con la unción del Espíritu Santo, abrió las puertas a los judíos que querían venir. La celebración de las cosechas para una fiesta tremenda del pueblo de Israel, 5 de las grandes fiestas judías. Y abrió la puerta a los israelitas. Y luego, en la casa de Cornelio, otra vez Pedro fue el instrumento con el mensaje de Dios para abrir la puerta de los gentiles. Y derribó la pared intermedia y vinieron a ser uno solo. Porque todos los que son de la fe de Abraham son israelitas. ¿Y qué creyó Abraham? Que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham esperó mi día y lo vio. Y se gozó. ¿No tienes tú 50 años visto a Abraham? Antes que Abraham fuese, yo soy. En el encimar de Mamre, la manifestación gloriosa, una epifanía de Cristo, ¿verdad? Se manifiesta, ¿verdad? La voluntad de Dios. O sea, fíjense ustedes cómo armoniza todo el pensamiento, todo el concepto completo. Hermanos queridos, ya estaremos hablando cómo reinamos con Cristo ahora. ¿Y por qué decimos que este grupo de redimidos viene a ser el reino visible de Cristo en la tierra? Donde Cristo reina en los corazones de cada persona. Donde a Él le fue dado todo el poder y la gloria. Por eso Apocalipsis dice, muy bien, y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Saben por qué? Disculpen, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y con Él están los que son llamados, elegidos y fieles. Espero yo ser parte de ese grupo. Y espero que ustedes también. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.